tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia del licenciado Roger Pujols Rodríguez, quien es abogado especializado en Derecho Administrativo, Corporativo y Fiscal, actualmente gerente del Consorcio Energético Punta Cana Macao, con quien vamos a hablar de un tema muy interesante, el sector eléctrico dominicano, realidades y perspectivas. Esto es muy novedoso, amigos, porque recientemente, el mismo 16 de agosto del 2020, el presidente de la República anunció un proceso de reforma del sector eléctrico, indicando una orden, la disolución de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales. Regresamos en breve. Bien, amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos. Bienvenido, Roger, al programa. Muchas gracias, Boris. Roger, este tema, el sector eléctrico en la República Dominicana, ha dado mucho de qué hablar. Sabemos que se han realizado importantes inversiones públicas en aumentar la capacidad de generación, pero recientemente vemos que se ha tomado una decisión de liquidar la CDE. Entonces, sería relevante para el público de Enfoques Jurídicos saber más o menos cuál es la panorámica del sector eléctrico dominicano, cómo se encuentra regulado, o sea, cómo nos situamos en la actualidad en lo que es el sector eléctrico. Excelente. Muchas gracias, Boris, por la invitación a disertar, a conversar más bien sobre estos temas contigo y tu audiencia. Mira, eso que tú mencionas es completamente correcto. Todos sabemos que el sector eléctrico dominicano ha sido tradicionalmente ineficiente e ineficaz. Recordaremos cuando éramos niños, cómo los apagones eran fácilmente de 10, 12 horas, más de 12 horas diarias. En ese momento, por un tema esencialmente vinculado a la generación de electricidad, pero a eso se han añadido otros temas importantes. Tu pregunta sobre la panorámica es interesante porque el sector eléctrico dominicano ha atravesado varios momentos hito que yo me he atrevido a conceptualizar. El primero de ellos tiene que ver con la instalación de alumbrado público y el inicio de las operaciones de la primera compañía de electricidad de República Dominicana. El segundo de ellos con el armazón de la estructura regulatoria del sector por parte ya del Estado Dominicano. Y un tercero interesante con la despublificación del servicio eléctrico en varios de sus renglones o actividades del negocio eléctrico, esencialmente en una de ellas. Y más recientemente, la reinversión del Estado en el sector eléctrico en el segmento de generación, sobre todo con la entrada en vigencia de la ley que aprobó la inversión de la CDE en generación a través de la instalación de la planta Punta Catalina, que se compone por dos centrales de generación de 335 megavatios cada una. Eso esencialmente es una panorámica, una sombrilla del sector eléctrico dominicano a grandes rasgos. Te hablaba de la ineficiencia y de la ineficacia del sector, porque en un sistema tradicional las pérdidas de transmisión deben rondar entre un 1 y un 2%, y las pérdidas en el sector de distribución deben generar entre un 5 y un 6%. En materia de transmisión, fruto de un buen trabajo por parte del Estado, esencialmente, las pérdidas del sector eléctrico dominicano rondan un 3%, que no distan mucho de los parámetros razonables y estándares aceptados internacionalmente. Pero en el segmento de distribución eléctrica, y más adelante podré hablarte de las actividades del negocio eléctrico, que son esencialmente tres: generación, transmisión y distribución. Cuando me refiero a ellas, o a transmisión, o a distribución, o a generación, me refiero a las actividades esenciales del sector eléctrico, del negocio eléctrico, perdón. El problema de las pérdidas en República Dominicana se circunscribe al segmento de distribución. Te decía que entre un 5 y un 6% son los márgenes tolerables. Las pérdidas en distribución, esencialmente en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, han sabido rondar 36-37%.
El año pasado se publicó un estudio, la asociación, casi 10 veces los límites, los márgenes, correcto, los márgenes tolerables. La Asociación Dominicana de Industria Eléctrica el año pasado hizo un corte de las pérdidas en distribución y rondan un 27%. Se ha reducido en alguna medida. EDESTE es la empresa distribuidora con más pérdidas y EDESUR y EDENORTE han podido reducir mínimamente, pero lo han hecho, las pérdidas eléctricas. Entonces, en materia de pérdida eléctrica, tú tienes las pérdidas técnicas y las pérdidas no técnicas. Las pérdidas técnicas se componen esencialmente de un 60% por las pérdidas que sufren las líneas eléctricas y un 40% por las pérdidas que sufren los equipos de transformación. Pero luego tú tienes las pérdidas no técnicas, que son esencialmente las pérdidas asociadas al hurto, al fraude eléctrico, sí, o sea, al robo de energía, a la energía facturada y no pagada, y también a errores de facturación, a errores que comete la empresa distribuidora o la empresa comercializadora, que es una figura que está también contemplada y permitida en la legislación dominicana, a pesar de que no existe ninguna empresa comercializadora. Muy bien, Roger, excelente la panorámica. Y estas pérdidas, para terminar ese acápite, ¿están entonces ligadas o vinculadas a la falta de continuidad en la prestación del servicio? Y esto me lleva a preguntarte, una inversión en una obra eléctrica, la explotación del negocio eléctrico como tal, ¿representa un servicio público? ¿O hay segmentos en donde se pueden, digamos que catalogar esas inversiones como en actividades privadas? Excelente. La verdad que hay algo de ambos, Y para entender a cabalidad el régimen al que está sometida cada una de las actividades del negocio eléctrico, me gustaría hacer un repaso histórico rápido relativo al sector eléctrico en República Dominicana. Los inicios se remontan a la instalación del primer alumbrado eléctrico en Baní, provincia de Peravia, en las cercanías de la independencia nacional. A partir de ahí, en el año 1954, durante la era de Trujillo, mediante la ley 4018, se declaró de alto interés público la inversión del Estado en empresas de transmisión, generación y distribución de electricidad. El año subsiguiente, en el 55, el Estado compra la Compañía Eléctrica de Santo Domingo y la convierte en la Corporación Dominicana de Electricidad. A partir de ahí se crea la Comisión Nacional de Energía. En el año 1966 se promulgó por ley la creación de la Secretaría de Industria y Comercio, a la cual se le delegó la función de supervisar, de fungir como supervisora técnica de la Comisión Nacional de Energía, la cual a su vez, la CDE, tenía la función estrictamente eléctrica. Se le otorgó la competencia de regular lo relativo a la tarifa eléctrica. Cuando se crea la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, en el 66, 11 años después de la creación de la CDE, en ese entonces la CDE, que posteriormente se convirtió en la CDEE, a raíz del proceso de capitalización, se le confiere la competencia a la Secretaría de Industria y Comercio de fungir como supervisora técnica de la CDE. Y entonces, 10 años después aproximadamente, se crea la Comisión Nacional de Energía. No hubo movimiento hasta el año 1990 y ese es un año importante porque para ese año había un déficit de generación por el orden de los 110 megavatios. Es decir, la Corporación Dominicana de Electricidad tenía una capacidad eléctrica de generación de 650 megavatios y la demanda rondaba los 760 megavatios. Es decir, que no había forma posible de satisfacer la demanda. Y eso viene atado a lo que tú preguntas, de si la inversión muchas veces tiene que ver con la falta de continuidad en el servicio eléctrico. Claro que sí. Si tú no tienes generación, tú vas a tener como Estado que racionar el suministro, que racionar la oferta y producir apagones en un sitio para poder entonces brindarle energía eléctrica en otro lugar, en otro sector.
Y eso era lo que pasaba a principios de los años 90, cuando nosotros éramos niños, en los gobiernos del presidente Balaguer. Era una necesidad de racionamiento porque no había capacidad instalada que pudiera suplir, satisfacer la demanda de energía eléctrica. Entonces, en ese año, el Estado promulga la Ley 1490 sobre incentivo al desarrollo eléctrico nacional. El artículo 1 de esa ley establecía, igual, declaraba de interés público la inversión, tanto nacional como extranjera, en empresas de generación, de transmisión y de distribución de electricidad. A pesar de la existencia de esa ley y de un esquema de incentivos fiscales que contemplaba esa ley, gran parte de la generación y la distribución casi completa se mantuvo en manos públicas, en la CDE. No obstante, esa ley rindió un muy buen fruto, que es una empresa que opera en la parte este del país, CEPEM, que fue incorporada y aprobada a la luz de esa ley y ha mostrado ser un excelente modelo de gestión. Las pérdidas en la zona de concesión de esa empresa se encuentran dentro de los márgenes más estrictos a nivel mundial. Es una empresa de clase mundial que ha ganado varios reconocimientos por servicio eléctrico y demás. De manera que te lo menciono porque es un buen ejemplo de la conjugación de la facilidad gubernamental para promover un sector y la inversión privada acogida a esa facilidad gubernamental, digamos, como mecanismo catalizador para promover un esquema interesante de suministro eléctrico. Muy bien, vamos a ir a una breve pausa, Roger. Amigos, cuando regresemos vamos a hablar sobre este tema conectado a la ley de alianzas público-privadas, sobre todo porque el gobierno ya ha anunciado que va a tratar de promover la inversión privada en el sector eléctrico. Regresamos en breve. Bien, amigos, estamos de regreso compartiendo con el licenciado Roger Pujols, hablando sobre el sector eléctrico dominicano, realidades y perspectivas. Roger, vamos a continuar con lo que estabas comentando acerca del recuento histórico del sector eléctrico dominicano y cómo esto categoriza el negocio, la inversión en el sector eléctrico como un servicio público. Claro. A partir de la ley 1490, te decía que casi la totalidad de los activos eléctricos, de transmisión, distribución, generación, a pesar de la ley 1490 que fomentaba la inversión privada, esos activos se mantuvieron en manos públicas, como titularidad de la CDE. Y en el año 1997, en el primer gobierno del presidente Fernández, se promulga la ley 141-97 sobre reforma de la empresa pública, con la finalidad de capitalizar las empresas del sector eléctrico, entre otras. Te hablo de capitalización porque no hubo privatización, como bien tú sabes, porque el artículo 13 de esa ley imponía un tope de 50% a la cantidad de acciones a suscribir por virtud de la inversión privada que se efectuara en esas empresas. Resultado de esa ley, esencialmente, 2 empresas de generación de índole privado, la empresa generadora de electricidad Jaina, Eje Jaina, la empresa generadora de electricidad Itabo, ambas sociedades anónimas, y 3 empresas de distribución, también en principio capitalizadas, Edenorte, Edesur y Edeeste. En el año 1998, mediante decreto, se crea la Superintendencia de Electricidad. Y es un paso importante. ¿Por qué? Porque el proceso de reforma del sector eléctrico del año anterior, 1997, sí, se produjo sin una ley marco que sirviese al sector eléctrico en su integralidad. Hubo que esperar hasta el año 2001, que es cuando se promulga la ley 12501, la Ley General de Electricidad, para contar con el marco legal integral del sector eléctrico. A esa ley se adscribió, esa ley recreó, digamos, la Superintendencia de Electricidad
recreó también la Comisión Nacional de Energía, creó el organismo coordinador, que es el encargado de coordinar las operaciones de las empresas generadoras de electricidad, las líneas de transmisión, las empresas distribuidoras que funcionan en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. ¿Por qué? Te hago la salvedad del CENI, que es como se le llama a ese sistema, porque existe el CENI y luego tú tienes los sistemas aislados, como Luz y Fuerza de las Terrenas, Consorcio Energético Punta Cana Macao, Compañía de Electricidad de Valladolid, Compañía del Progreso Limón, que funcionan en un área de concesión delimitada y no conectada al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Okay. ¿Qué rol juega esa ley 125.01 y ese proceso de capitalización? Y yo te hablaba al inicio de la despublificación del sector eléctrico como un hito importante del sector. Bueno, esa ley recoge también las actividades del negocio eléctrico, que son esencialmente tres, como te comentaba: generación, transmisión y distribución de electricidad. A eso hay que poner una barra, y podemos hablar también de comercialización de electricidad, aunque igual te comenté que no existe en República Dominicana ninguna empresa comercializadora de índole exclusiva. No hay una empresa de comercialización de electricidad. Entonces, la generación de electricidad consiste esencialmente en transformar las fuentes primarias de energía para transporte y consumo en los centros de consumo. La transmisión consiste en llevar esa energía de un punto a otro, generalmente a los centros de consumo, para lo cual se necesita un equipo de transformación para transformar el voltaje de la electricidad y evitar que tú recibas una descarga que te dañe todos los equipos. Claro. o que te ocasione Claro, por eso hablan de los cables de alto voltaje. Correctamente. Y la distribución es el último eslabón del del negocio eléctrico, de la cadena de suministro, que consiste en llevar la energía al usuario final. Que es donde hemos tenido más dificultades en el país para que sea eficiente. Correctamente. Decíamos hace un rato que la transmisión funciona relativamente bien. Ya te abundaré un poco sobre la parte de transmisión en República Dominicana. La generación, hago todo ese preámbulo un poco denso, porque sin conocer las actividades del sector eléctrico, del negocio eléctrico, resulta muy difícil hablar de servicio público o de actividad privada. Claro. Hay que segmentarlo para tratar de identificar si hay alguna actividad del sector eléctrico que se preste en régimen de competencia y o alguna actividad que se preste bajo la modalidad de servicio público. Iniciemos con la generación. La generación de electricidad, ya tenemos el marco teórico de lo que es generación, está contemplada en la Ley 125.01. La Ley 125.01 no dispone que la generación es servicio público. No lo dispone. Y a los conocedores de la teoría del servicio público les llegará a la cabeza el tema del requisito de la publicación. Sí, de la declaración como servicio público. Correctamente, de la exclusividad regalística o de la titularidad pública. La teoría del servicio público dispone que los autores, yo creo que están claros en que es un concepto de muy difícil definición. Sí. Y ha dado mucho trabajo, y nos ha dado trabajo a nosotros también en las conversaciones que hemos tenido con los colegas o con los compañeros nuestros con los que hablamos de estos temas, ponernos a tono, de acuerdo respecto de la configuración o definición de servicio público. Sí. Pero la realidad, sí hay consenso en que están llamados a satisfacer un interés general, en de que el Estado presta la prestación, digamos, lleva a cabo la prestación, presta el servicio, y de que hay una declaratoria de servicio público que es necesaria para que una actividad se configure como servicio público. La Constitución Dominicana recoge dos de esas características, que son la necesidad declaratoria por ley del servicio público y
la finalidad del servicio público, que es la satisfacción del interés general. Te decía que generación la ley 125.01 no contempla la generación ni define la generación como un servicio público. Por el contrario, la ley distingue entre prácticas monopólicas y actividades monopólicas en el marco del sector eléctrico. Las actividades monopólicas están permitidas, las prácticas monopólicas están en principio sancionadas por la ley. ¿Qué pasa con la generación? Si tomamos la definición de tarifa técnica, que viene dada en el artículo 2 de la ley 125.01, nos damos cuenta que remite al costo de abastecimiento de las empresas distribuidoras bajo la modalidad del artículo 110 de la propia Ley General de Electricidad. Y, digamos, también alude a régimen de competencia. Palabras textuales de la definición de tarifa técnica. Habla de régimen de competencia. Entonces, por definición, régimen de competencia te excluye la modalidad de servicio público. Cuando te vas al artículo 110, al cual te remite el artículo 2, entonces te remite a su vez al proceso de licitación de la compra de energía. Por definición, también un proceso licitatorio es un proceso competitivo. Claro. Entonces tú tienes dos factores importantes que te hablan de competencia, que son el artículo 2, que te habla de régimen de competencia, y el artículo 110 de la Ley General de Electricidad, que te habla de procedimiento licitatorio. Bien. Eso me lleva a mí a pensar, particularmente, es una posición personal, que la generación de electricidad se brinda en régimen de competencia y por ende no es un servicio público a la luz de la actualidad del sector eléctrico, de la normativa eléctrica dominicana. De hecho, en una lectura rápida de la ley, me percaté de la ley 125-01, me percaté de que hay una definición de servicio público de distribución. En algunas ocasiones se menciona servicio público de electricidad, pero la definición concreta es servicio público de distribución. Entonces, la actividad de distribución sí es un servicio público. Correctamente. Esa misma impresión es la que tengo yo. Es totalmente cierto lo que dices. Cuando refiere a la actividad de distribución, habla de servicio público de distribución. Y fíjate que no hace lo mismo con el tema de generación. Entonces, eso me lleva a mí a pensar, igual, a eso súmale el carácter monopólico de la distribución en virtud del artículo 93 de la ley y la obligación de prestación en virtud del artículo 53 de la ley que tienen las empresas distribuidoras. Eso me hace pensar concluir sin ninguna duda que la distribución sí está sometida al régimen de servicio público. ¿Qué importancia tiene el tema de definir si es servicio público o no? Que es algo que no se ha estudiado a profundidad. El procedimiento autorizatorio. O sea, se supone que si es un servicio público, viene dado por concesión, pero que si es eso a la luz de algunas experiencias comparadas como la jurisdicción española, si se trata de un procedimiento que no es servicio público, de una actividad que no es servicio público, entonces se acoge muchas veces a un procedimiento autorizatorio mucho más sencillo y expedito. Claro. No, y también el tema de los principios de continuidad, accesibilidad, calidad, una serie de principios que prevé la Constitución ya. Correctamente. Y que de alguna manera reforzan ciertas condiciones que tiene que cumplir el servicio. Claro. ¿Y qué ocurre con el tema de la transmisión? Mira, la transmisión es lo más particular, entiendo yo, de la ley, porque la ley no habla tampoco de servicio público de transmisión, sino que crea la empresa de transmisión eléctrica dominicana, en su artículo 138, que luego fue edulcorada mediante el decreto 629-07. La ley 125 ordena la creación de TED y el decreto 629 la crea 6 años después. Pero la ley sí dice que la empresa de transmisión eléctrica es de titularidad pública, exclusivamente estatal, pero la empresa. La actividad de transmisión, y es curioso, porque actualmente hay 2 líneas de transmisión privada, si mi memoria no me falla. Yo tengo constancia de una, que es propiedad de una empresa eléctrica, que digamos la concesión, por llamarla de alguna manera, se produjo antes de la entrada en vigor del decreto 629, pero existe una línea de transmisión privada y la ley no habla de servicio público de transmisión, pero por definición se entiende a nivel comparado
que la transmisión, el transporte de electricidad, como se llama en otras jurisdicciones, el equivalente a transmisión en República Dominicana, es de titularidad estatal. Roger, ¿cuáles son las perspectivas ante las nuevas autoridades, retomando lo que dije al inicio, el decreto 342-20 del mismo 16 de agosto de 2020, donde se anunció la liquidación de la CDE y que muchos han entendido que esto implica un nuevo hito o un nuevo proceso de reforma del sector? ¿Qué podemos esperar también respecto al anuncio que ha hecho el gobierno dominicano de que tiene la intención de promover la inversión privada para seguir aumentando la capacidad de generación y quizás también para mejorar la eficiencia del sistema en su generalidad? Mira, a mí me parece que el gobierno, incluso antes de ser gobierno, había anunciado su decisión de nueva inversión privada, de facilitar los procesos relativos al sector eléctrico, de hacer más eficiente la gestión de las empresas distribuidoras, y el hecho de que el presidente Abinader, el mismo 16 de agosto, como tú mencionas, emitiera un decreto declarando de alto interés público la liquidación de la CDE, pues evidentemente que te da a pensar que no se va a quedar en palabras cuando era candidato, el entonces candidato Abinader. Ese decreto ha generado algún debate en la comunidad jurídica porque se entiende que el decreto liquida la CDE y hay abogados que han dicho que un decreto no puede liquidar una figura que está creada mediante ley y está contenida esencialmente en la ley 113 que adscribe al Ministerio de Energía y Minas la CDEE, la Superintendencia de Electricidad y la Comisión Nacional de Energía. Es cierto que un decreto no puede eliminar una institución creada por ley, porque como sí lo fue la CDE, pero el decreto no liquida la CDE. El decreto se limita a declarar de alto interés público la liquidación de la CDE, designa una comisión liquidadora y una de las tareas de esa comisión liquidadora es precisamente presentar un proyecto de ley, un borrador de proyecto de ley, digamos que a mi modo de ver recogería el nuevo esquema, como tú mencionas, esto es un nuevo momento hito, claro, el nuevo esquema regulatorio del sector eléctrico dominicano. Importante, en ese mismo decreto se crea el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad. Recuerda que son 3 empresas, cada una tenía un consejo y el presidente Abinader cuando era candidato fue reiterativo en el hecho de que iba a crear un solo consejo con la finalidad de hacer más eficiente el uso de los recursos del Estado. Muy bien, entonces estamos prácticamente en la antesala de una nueva reforma del sector eléctrico. Muchísimas gracias, Roger, por esta clase. Ha sido una clase realmente sobre el tema eléctrico en República Dominicana. Esperamos contar contigo en una próxima ocasión. Y amigos, hasta una próxima entrega de su programa Enfoques Jurídicos.